Lección del profeta Ezequiel. El aspecto de los 4 animales era así. Su rostro era rostro de hombre y rostro de león a la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey en los 4. Asimismo había en los 4 rostro de águila. Tales eran sus rostros, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba enfrente de su rostro, hacia donde el Espíritu les empujaba a que anduviesen. Hacia allí andaban y no se volvían cuando andaban. Cuanto a la semejanza de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, a modo de hachones encendidos. Discurría entre los animales un resplandor de fuego, y del fuego salían relámpagos, y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria tibi Domine. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al banco de los tributos y le dice: «Sígueme». Y él, levantándose, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, llegaron muchos publicanos y pecadores y se sentaron con él y con sus discípulos. Viendo esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?» Mas oyéndolo Jesús les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores». Laus tibi Christe. Pueden tomar asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos San Mateo, que toma el lugar del domingo 15. El domingo 15 es conmemoración. San Mateo es la fiesta principal en el día de hoy en la Iglesia Católica. En el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, el mismo San Mateo nos relata la historia de su conversión y vocación a ser un apóstol de Jesucristo. De pronto, San Mateo interrumpe momentáneamente la narración para relatarnos su propia historia y algunas palabras importantes de Jesucristo. Aunque en realidad no se trata de una interrupción, porque la conversión y vocación de un publicano, o de un cobrador de impuestos o de tributos, como hemos leído en el Evangelio, es realmente un prodigio muy admirable, un milagro más de tantos otros que Jesús hizo y que Mateo venía relatando. No obstante, toda la solemnidad y majestuosidad del acontecimiento narra su conversión y vocación como si nada trascendental hubiera ocurrido. Permanece tan tranquilo, se podría decir, casi tan frío, o más bien tan inconmovible, ensimismado en su oficio de tragamonedas, que a primera vista se podría pensar que el relato lo escribió cualquier otra persona que no sea el héroe principal de la historia. Pero fue escrito por él mismo, aunque su persona desaparece rápidamente por completo. Tan hábil es para ocultarse que solo la mención de su nombre indica que está relatando un rasgo de su vida privada. Un evento de su vida privada está relatando San Mateo, el de su conversión y su llamado por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es porque a los santos nunca les gusta hablar de sí mismos, sobre todo cuando es para su propia gloria.
Afortunadamente, San Marcos y San Lucas, sus evangelios, se complacieron en llenar el vacío dejado por San Mateo de su llamado y su conversión. Era probablemente originario de la provincia de Galilea, así como la mayor parte de los demás apóstoles. El nombre de Mateo es de origen hebreo y significa don del Señor, y corresponde por consiguiente a Teodoro o Doroteo en griego. Y en ninguna otra parte San Mateo se llama a sí mismo por este nombre. Por otro nombre, perdón. Sin embargo, los relatos de San Marcos 2:14 y de San Lucas 5:27 nos enseña que antes de llamarle Mateo, le llamaban Leví. Como San Pedro, como San Pablo y como San Marcos, San Mateo tuvo sucesivamente dos nombres que han marcado dos periodos completamente diferentes de su vida. Entonces, dos nombres, Leví y Mateo. Judío se llamaba Leví, cristiano, el apóstol se convirtió en San Mateo. Al igual que San Pablo, no menciona en ninguna parte en sus epístolas el nombre hebreo que había recibido en la circuncisión, si recordamos, Saulo. Tampoco San Mateo menciona su nombre hebreo. Y lo sabemos, como dije, por los evangelios de San Marcos y de San Lucas. Solo se llaman a sí mismos por su nombre cristiano, y esto es muy, muy importante. Y esto es bien comprensible, puesto que sus vidas habían cambiado a partir del momento en que se encuentran con nuestro Señor Jesucristo, tanto San Pablo como San Mateo. El momento crucial del encuentro de Cristo implicaba entonces un nombre nuevo, además de otras cosas, ciertamente. San Pablo nos enseña que el verdadero Israel no es el de los circuncisos, como lo era San Mateo, ni el de los incircuncisos, sino el del hombre nuevo. Y San Mateo era ahora un hombre nuevo, que venía de los circuncisos, pero era ahora un hombre nuevo gracias a su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice así San Pablo en este texto de Gálatas: delante de Cristo Jesús, ni la circuncisión, es decir, ni los judíos, ni la incircuncisión, es decir, ni los gentiles, vale nada, enseña San Pablo en este texto, sino el hombre nuevo. Ni los judíos ni los gentiles, sino el hombre nuevo. Quien viva conforme a esta regla, es decir, a la regla del hombre nuevo, es el Israel de Dios. Y a ellos paz y misericordia les envía San Pablo a los Gálatas, paz y misericordia porque eran hombres nuevos. Gálatas 6, 15, 16. Es bien claro entonces esta distinción que hace San Pablo. Ya no importa si es de origen judío, si es de origen gentil, sino lo que importa es que sea un hombre nuevo. Y a ese hombre nuevo y al conjunto de hombres nuevos se le llama, a partir de ese momento en que comienzan a ser hombres nuevos, el Israel de Dios. Y eso es ciertamente, el hombre nuevo vive en la Iglesia católica, en la fe católica, en la verdadera fe católica de nuestro Señor, en la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya estaba en San Mateo el germen del nuevo hombre que conforma el verdadero Israel de Dios. Un nuevo hombre en Cristo, transformado por la gracia del Evangelio, de siervo en hijo, y esa es la razón por la cual él en el Evangelio, donde se nombra a sí mismo, se llama Mateo, a sí mismo, y no Leví, como lo llaman los otros.
porque tenía ya un ser nuevo, por así decir, un ser con la gracia y por lo tanto también un nombre nuevo, Mateo. Ya era, a partir de ese momento, con su encuentro con Jesús, junto a los otros apóstoles que ya habían sido elegidos también, Mateo creo que está en el 8º lugar en la elección de los apóstoles, ya era, digo, él, un fundamento del catolicismo, el verdadero Israel de Dios. La palabra que Jesús le dirige inmediatamente cuando lo ve sentado allí cobrando los impuestos, o sea, podemos imaginarnos, hay muchos pintores que han descrito esta escena. Sobre todo es impresionante la escena pintada por Caravaggio, donde Jesús lo señala con el dedo y le dice sígueme, y él está cobrando, está manejando el dinero. Esta palabra, digo, sígueme, cumplió su rol esencial, transformándolo en hombre nuevo, con nombre nuevo. Porque en distintos lugares de las Escrituras, repetidamente las Escrituras dice bien claro, y yo les daré un nombre nuevo. Y yo les daré un nombre nuevo. Y aquí tengo una serie de textos breves, muy interesantes, muy lindos, en donde se repite esta idea. Y el vencedor, grabado en una piedrecita blanca, se haya pasado toda la historia del mundo, y el vencedor, grabado en una piedrecita blanca que se le dará al vencedor, yo le daré un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17. Yo le daré un nombre nuevo y eterno, que nunca será borrado. Es hermoso eso. Isaías 56:5. Lo cual implica que nuestro nombre puede ser borrado, pero el nombre nuevo no. Un nombre que la boca del Señor lo determinará. No serán ya nuestros papás quienes nos den ese nombre, sino la misma boca del Señor. Isaías 62:2. Y dejaréis vuestro nombre como maldición, y seréis llamados por otro nombre. Isaías 65:15. Como si nuestro nombre actual fuera maldición por la forma en que vivimos, porque somos pecadores, porque somos hombres viejos todavía, no totalmente transformados a hombre nuevo, y también porque los demás hacen de nuestros nombres un nombre de maldición cuando pecan en contra de nosotros. Por eso dice Isaías, dejaréis vuestro nombre como maldición, vuestro nombre viejo, y seréis llamado por otro nombre, para borrar de nosotros la infamia del hombre viejo. Es importante entonces recibir este nombre nuevo para borrar de nosotros esa infamia que ganamos con el nombre viejo. Escribiré sobre él, sobre el vencedor, mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12, es decir, el nombre nuevo que nuestro Señor haya determinado para él por haber sido un vencedor. Esto también es futuro todavía, cuando ocurra la parusía. Por haber sido fiel al Evangelio, porque así lo prometió nuestro Señor. Leemos claramente en las bienaventuranzas relatadas por San Lucas, no por San Mateo, pero las relatadas por San Lucas, nos dice: bienaventurado cuando os odiaren, os excluyeren, os insultaren y proscribieren vuestro nombre como pernicioso por causa del Hijo del Hombre. San Lucas 6:22. Es decir, cuando digan que nuestro nombre no se puede ni nombrar,
porque hemos tratado de defender a nuestro Señor Jesucristo dando nuestro nombre, dice, bienaventurados cuando os proscriban vuestro nombre como pernicioso. Al nombre así proscrito, excluido por los hombres como maldito, Dios lo cambiará en algún momento de la historia por uno nuevo, glorioso. Dios lo cambiará en la parusía. Entonces al vencedor, como dice el Apocalipsis 2 veces, se le dará un nombre nuevo. A la primera venida de nuestro Señor, como Israel no le recibió, sino que le mató, el verdadero Israel de Dios pasó a ser el de los hombres nuevos, transformados por la gracia del Evangelio y con nombres nuevos. Antes de escuchar la llamada de Jesús, San Mateo ejercía la función de recaudador de impuestos. Y este oficio los romanos lo consideraban un deshonor. No querían hacerlo los romanos. Era un deshonor, algo muy agravante. Y los judíos lo consideraban un horrible pecado que merecía la excomunión de la sinagoga. Fíjense, San Mateo no podía ir a la sinagoga como judío porque era un recaudador de impuestos al servicio de Roma. Y Roma a su vez lo despreciaba también porque era un deshonor ser recaudador de impuestos. Parece haberle proporcionado cierto desahogo económico. Prueba de ello es el lujoso banquete que le ofreció a Jesús después de su conversión. Tenía su residencia en Cafarnaúm. Cafarnaúm es la ciudad de Jesús que está al lado en la ribera del lago Tiberíades. Y su trabajo de recaudador de impuestos estaba precisamente allí, junto al lago Tiberíades. ¿Por qué? Porque las caravanas iban al lago para que los animales y también las personas se pudieran refrescar, pudieran sobreponer, y allí se les cobraba el impuesto. Entonces la gente que pasaba por allí con mercadería que iba de un lado para otro, pagar el impuesto. Su conversión fue verdaderamente la obra de un instante, lo que manifiesta el poder ejercido por Jesús sobre los corazones de los hombres, como bien indica San Jerónimo. La virtud del poder de nuestro Señor Jesucristo, que le convirtió en un instante. Ciertamente el esplendor y la majestuosidad oculta de la divinidad de nuestro Señor, con la que incluso brillaba su rostro humano, continúa San Jerónimo en las maitines de hoy en el breviario romano, podrían haber atraído a quienes le vieron desde el primer instante. Pues si se dice que existe este poder en las piedras, como el imán y el ámbar que atraen anillos de hierro y otros fragmentos de metales a sí mismos, el imán que atrae los metales y se les pega al imán, ¿cuánto más podría el Señor de todas las criaturas atraer hacia sí a quien quisiera? Concluye esta idea San Jerónimo, ¿no? Como un imán atraía y lo atrajo, y por eso lo llamó a San Mateo. San Mateo continúa su relato con la sorprendente mezcla de modestia y brevedad que hemos mencionado. San Lucas habla de un convivium magnum, es decir, un gran banquete ofrecido por el nuevo apóstol en honor de Jesús. Y fue en la casa de San Mateo, como dice expresamente San Lucas 5:29. Y como sucede en tales circunstancias, el anfitrión invitó a sus amigos para rendir honores al que deseaba festejar, es decir, a Jesús. Pero sus amigos, ¿quiénes eran? Eran naturalmente de su condición. Pertenecían también a la odiada clase de los publicanos. Los amigos de Mateo eran publicanos también, eran los únicos que lo aceptaban. Y de quienes se decía entonces, proverbialmente, son pecadores por ese mismo hecho. O sea, por el mismo hecho de ser publicanos, de cobrar impuestos, ya los consideraban pecadores.
a menos que merecieran este título por alguna otra razón análoga. Y los fariseos, estando afuera del banquete, desde lejos, espiaban la conducta de Jesús, veían qué hacía Jesús dentro del banquete y veían entrar y salir del banquete a los invitados, que eran publicanos, como dijimos, con los que su adversario, nuestro Señor Jesucristo, no temía relacionarse. Nuestro Señor Jesucristo no temía relacionarse con los publicanos, aun cuando los publicanos eran así de despreciados tanto por el mismo pueblo judío como por los romanos. Y allí fue Jesús, a la casa de un publicano, a comer en un banquete lujoso junto con los demás publicanos, todos pecadores. Y quizá incluso gracias a la familiaridad de las costumbres orientales, se tomaron la libertad los fariseos de entrar ellos mismos en la fiesta hacia el final de la comida. O sea, no pudieron aguantar y entraron ellos también. Entraron también a la fiesta. Y allí se cuidaron de no dirigirse directamente a Jesucristo porque le temían. No se dirigieron, no fueron de frente, digamos. No fueron suficientemente valientes y le dijeron a Jesucristo de frente, sino que prefirieron informarse a través de sus discípulos, así el cuchicheo que se dice, con la esperanza de avergonzarlos a los discípulos más fácilmente y al mismo tiempo inspirarles sentimientos de desconfianza hacia su maestro, ¿no? Como diciéndole, mire lo que está haciendo el maestro, está aquí comiendo con los publicanos y ustedes son discípulos de ese maestro que come con los publicanos, que son, ya podemos imaginar el diálogo que han tenido con los discípulos. Pero así es el ser humano. Mira, no te juntes con esa chusma porque así, tal cual es el maestro. Si según sus principios ya era muy malo conversar con publicanos y pecadores, ¿cuánto más sería comer con ellos? Mucho peor todavía. No habían establecido los rabinos esta regla. Los rabinos habían dado esta regla. Un discípulo de la sabiduría no debe sentarse a la mesa con el populacho de la tierra. Ese es un precepto judío. Un discípulo de la sabiduría no debe sentarse con el populacho, con los pecadores. ¿Y cuánto más no debería ser así para un hombre sabio sentarse a la misma mesa que un pecador público? Entonces, fijémonos en los principios farisaicos o principios sectarios que regían y rigen todavía a los judíos y también rigen a muchos hombres de la iglesia, de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se rigen por principios fariseos, principios sectarios. Principios sectarios con los que se manejan los fariseos aún hoy en la verdadera religión. No juntarse con los pecadores, o es un pecador no ir con él. Su nombre es proscrito. Su nombre, el nombre de este pecador es proscrito, porque es maldito. Y así se condiciona a la gente. Se quita la libertad de la gente por juntarse con esos hombres. Nuestro Señor, que lo había oído todo, respondió él mismo a la objeción de los fariseos, refutándola con un triple argumento basado en el sentido común, la primera razón, los libros sagrados, la segunda razón, y la misión que como enviado de Dios venía a cumplir, la tercera razón. No trató nuestro Señor Jesucristo de excusarse ante los fariseos, de estar con los pecadores, como diciendo, ustedes tienen razón, yo estoy con los pecadores, no puedo estar con los pecadores, no puedo comer en este banquete. Al contrario, se apoyó y se sirvió precisamente de esta aparente contradicción para demostrar que lo que estaba haciendo no podía estar más acorde con su misión divina. Había venido por ellos y para ellos principalmente. Entonces les da tres argumentos. Primer argumento, non es opus valentibus medicus et maleaventibus. No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es muy fácil de comprender eso.
Jesús comenzó su defensa citando un proverbio popular, esto circulaba entre la gente, 100 veces repetidos por autores griegos y romanos: superfluo entre los sanos es el médico. Antístenes, un filósofo griego discípulo de Sócrates, unos 400 años antes de Cristo, fue acusado un día de juntarse con gente de vida poco edificante, a lo cual respondió: los médicos con los enfermos. Los publicanos están enfermos, y muy enfermos de espíritu. Precisamente por eso vemos a Jesús entre ellos. ¿Acaso el lugar del médico no es estar a disposición de los enfermos? ¿O acaso le vamos a decir al médico: no te juntes con los enfermos? De este modo, Jesús se mostró como el verdadero médico de las almas que sufren, del mismo modo como Él se proclamaría más tarde el buen pastor de las ovejas perdidas. Y ya en el Antiguo Testamento Dios se había aplicado a sí mismo el título de médico de Israel: yo soy Yahvé, el que te sana. Éxodo 15, 26. Segundo argumento: euntes autem dicite, id pues y aprended. Enviad a los doctores de la ley a la escuela, para que sean reprendidos por su gran ignorancia sobre aquello de lo que más se jactan. Como señaló Eutimio, nos dice Maldonado. Los rabinos utilizaban con frecuencia esta fórmula: ve y aprende, cuando querían exhortar a uno de sus discípulos a reflexionar seriamente sobre un punto determinado. Y también existía la expresión opuesta: ven y aprende, cuando el maestro mismo se encargaba de dar la explicación necesaria. Quid est, es decir, lo que significa ve o ven y aprende, lo que significa el siguiente texto del profeta Oseas, que Jesús cita usando la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en griego siempre odiada por los judíos. Nuestro Señor Jesucristo usaba la Septuaginta, la versión en griego, no la versión en hebreo de los judíos. Misericordiam volo et non sacrificium. Misericordia quiero y no sacrificio. Evidentemente, la negación contenida en estas palabras, y no sacrificio, no es absoluta. No es que absolutamente no quiera los sacrificios, sino relativa. No es una negación en sí misma, absoluta, sino comparada con otra realidad, una relatividad. Es un modo de hablar completamente hebreo, como sabiamente observa Maldonado. Dice Maldonado: es un modismo hebreo que suelen utilizar cuando se prefiere una cosa a otra, no para afirmar una más y la otra menos, sino para afirmar una completamente y negar la otra. Dios ciertamente quiere los sacrificios, pues los ha prescrito, pero no quiere que sean vanos. Él quiere verdaderos sacrificios. No quiere que sean puramente externos para hacerse ver, por así decir. Y lo serían si los ofrecieran hombres sin piedad. El espíritu de religión es claramente inseparable de la caridad fraterna, y el Señor preferiría renunciar a sus propios derechos, es decir, a que se le den sacrificios, antes que dispensarnos de nuestras obligaciones para con el prójimo. Tiene que haber una correspondencia entre el sacrificio que hacemos, que le ofrecemos a Dios, y nuestra caridad, para con Dios y para con la gente, para con los hombres. O sea, no puedo yo solamente ofrecer sacrificios y después ser un hipócrita con respecto a Dios y con respecto a los hombres. En esta cita de Oseas hay una severa reprimenda a los fariseos que, aunque celosos del culto externo, estaban siempre lejos de practicar la misericordia hacia sus semejantes. Non enim veni vocare justos, sed peccatores, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y este es el tercer argumento. El primer argumento se basaba en un hecho de la experiencia, que todo el mundo lo sabía y lo repetía.
El segundo se basaba en la revelación, en los libros escritos, como usa nuestro Señor Jesucristo, el texto de Oseas, y este se extrae de la propia razón de enviado de Dios a los hombres. El principal deber de Cristo con respecto a los hombres, el propósito directo de su venida a la tierra con respecto a los hombres, con respecto a la humanidad, es redimir a la humanidad culpable. Pero ¿cómo puede convertir a los pecadores si no vive entre ellos? Jesús vino para todos los hombres sin excepción, incluso para los justos. O mejor dicho, habría que decir, no habría justos en la humanidad si no hubiera venido Él. Pero tiene que ocuparse especialmente de los pecadores y de las almas descarriadas, así como un médico se ocupa ante todo de los enfermos y parece en apariencia que no cuida a los sanos o descuida a los sanos. Aunque en realidad no es así, porque el médico también cuida a los sanos cuando les previene de una enfermedad. Es como si Jesucristo hubiera dicho, vine a llamar a todos, no solo a los justos, sino también a los pecadores. Así, el profeta Oseas inculcaba a sus contemporáneos su doctrina, cuya clave era misericordia y conocimiento de Dios. Estas dos disposiciones del alma, la misericordia y el conocimiento de Dios, son el fundamento de la religión en oposición al ritualismo externo que enfermaba a los judíos de su tiempo, del tiempo de Oseas, y aún hoy los enferma y también enferma a los de la verdadera religión católica, que siguen el ritualismo externo. Misericordia quiero y no sacrificios es equivalente a decir obediencia quiero y no sacrificios. Así, en la historia de Saúl, en el Antiguo Testamento, Saúl que fue el primer rey de Israel, el pecado que cometió Saúl, por el que perdió el favor de Dios, fue el pecado de desobediencia. Desobedeció a Dios. Obediencia quiero y no sacrificios. Seguía ofreciéndole sacrificios a Dios, pero no le obedecía. Y allí estaba su pecado. Y para Dios mejor es la obediencia que los sacrificios. No es que no quisiera los sacrificios, sino que quería primero que le obedeciera. El sacrificio que Dios quería en este caso era la obediencia de Saúl. Dios aprecia más la obediencia que una víctima, que un animal sacrificado. Pues una víctima es algo suyo, es creación de Él. Un cordero sacrificado es su creación. Mientras que la voluntad con la que debemos obedecerle es algo nuestro, porque nos la dio Dios. Es lo único que es nuestro y que podemos manejar a nuestro capricho. Es más fácil ofrecer sacrificios a nuestra elección. Yo voy a hacer esto por Dios, que sacrificar nuestra propia voluntad, si Dios nos pidiera sacrificar nuestra propia voluntad. Resistir a Dios, decirle que no a Dios, no te voy a dar mi voluntad, no voy a hacer lo que tú quieres, no voy a obedecerte, no voy a ser misericordioso. No obedecerle a Dios es lo mismo que idolatrar, porque la idolatría no es otra cosa que obediencia a otro Dios. Es decir, la idolatría es no te obedezco a ti, Dios verdadero, sino que obedezco a otro Dios falso que yo me invento o que yo quiero obedecer. Eso es la idolatría. Pero siempre hay, la obediencia permanece, no al verdadero Dios, sino al falso Dios. Y Saúl escuchaba más a los adivinos, a los falsos profetas, que al profeta de Dios. El profeta de Dios era en ese caso, en ese momento, Samuel. Como ocurre hoy también, más se escucha a las falsas religiones, a las falsas apariciones de la Virgen, por ejemplo, y a los falsos profetas que pululan en el mismo catolicismo, que a la verdad de Dios, a la verdad de la Santísima Virgen María, a la verdad de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sigue ocurriendo el mismo problema. Hay una obediencia
no mal dispuesta, mal dirigida, se podría decir. No dirigida hacia la verdad, hacia Dios, sino a lo falso. Obediencia hay, pero no a Dios, no a la verdad, sino a la mentira. El pecado más cruel entonces de Saúl era su espíritu de soberbia que le hacía transgredir las leyes más sagradas y le llevaba irremediablemente a la perdición. Y respondió Samuel: ¿le agradan acaso a Yahvé holocaustos y sacrificios más que la obediencia a su voz? He aquí que mejor es la obediencia que los sacrificios, el ser dócil vale más que el cebo de los carneros. 1 Samuel 15, 22. Y Dios nos manda a ser misericordiosos. Tú, oh Dios, no te has complacido en sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado oídos, holocausto y expiación por el pecado no pides. Salmo 47. Pues los sacrificios no te agradan, y si te ofreciera un holocausto no lo aceptarías. Mi sacrificio, oh Dios, es el espíritu compungido. Tú no desprecias, Señor, un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 18, 19. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice Yahvé. Harto estoy de los holocaustos de carneros y del cebo de animales cebados. No me agrada la sangre de toros ni la de corderos y machos cabríos. Isaías 1, 11. De nada sirven los sacrificios de una religión con prescripciones sin la recta intención y sin la contrición de corazón para con el pecador. Una de las cosas más sorprendentes de Dios es ver cómo cuántas veces los reprobados por Dios son precisamente los que quieren multiplicar los preceptos inútiles, como hacen los sectarios fariseos de austera y honorable apariencia. Claro está, para el sectario fariseo es un escándalo que un fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo luche por quitar preceptos en vez de añadir preceptos, como hizo San Pablo. San Pablo se pronunciaba en contra de añadir preceptos. Fijémonos en estos textos. A pesar de los falsos hermanos intrusos, dice San Pablo, que se habían infiltrado furtivamente para espiar la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a servidumbre. Se infiltraban para imponernos preceptos, para reducirnos a la servidumbre, para hacernos siervos. Gálatas 2:4. Quien pone condiciones innecesarias, superfluas y arbitrarias, reduce a la servidumbre. Mas yo vi, otro texto de San Pablo, que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. Gálatas 2:14. No andaban conforme a la verdad del Evangelio, sino que obedecían, es decir, la servidumbre del error, de la mentira. Estas citas de San Pablo son un ejemplo notable para comprender que lo esencial para el Evangelio está en nuestra espiritualidad, es decir, en la disposición de nuestro corazón para con Dios. Lo que Él quiere, como todo padre, es vernos en un estado de espíritu amistoso y filial para con Él, y de ese estado de confianza y de amor hace depender, como lo dice Jesús, nuestra capacidad, que solo de Él nos viene, San Juan 15:5, para cumplir la parte preceptiva de nuestra conducta. Es decir, primero ser fiel y dócil a Dios y después viene la parte preceptiva, la parte exterior de esa docilidad a Dios. Misericordia quiero y no la parte preceptiva de vuestra conducta impuesta arbitrariamente por sectarios. Cuando yo os saqué de Egipto, nada os dije ni mandé en materia de holocaustos y sacrificios. Nada les dijo Dios. Lo que os mandé fue esto: escuchad mi voz y seguid todos los caminos que os he ordenado. Jeremías 7, 22, 23.
¿Y con qué me presentaré ante Yahvé y me postraré delante del Dios excelso? ¿Me presentaré acaso ante él con holocaustos, con becerros primales? ¿Le agradan a Yahvé los miles de carneros y las miríadas de ríos de sangre? ¿Daré acaso mi primogénito por mi prevaricación, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te hizo conocer, oh hombre, lo que es bueno y lo que te pide Yahvé, practicar la justicia y amar la misericordia y andar humildemente en la presencia de tu Dios. Miqueas 6, 6, 8. Palabras inmortales de Miqueas que condena la falsa religiosidad en el afán de aplacar a Dios con obras puramente exteriores. Lo principal es la práctica de la justicia y el espíritu de misericordia, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos en la historia de la conversión y vocación de San Mateo. Si hubieses comprendido lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. San Mateo 12, 7. Pues bien, San Mateo, o según su nombre viejo, Leví, apóstol y evangelista, fue llamado por el Señor mientras estaba sentado en su oficina de Cafarnaúm cobrando impuestos, y le siguió al instante. Después de la resurrección de Cristo y antes de salir de Judea para ir a predicar en la región asignada, escribió en Judea el Evangelio de Jesucristo en hebreo. El primer Evangelio es el de San Mateo y está escrito en hebreo. ¿Por qué escrito en hebreo? Porque era para los judíos convertidos, que no leían griego. Y es el primero de los evangelios, el primero de los evangelistas. Y luego de allí fue a Etiopía y anunció el evangelio, confirmándolo con milagros. Hizo milagros San Mateo allí en Etiopía. Hizo el milagro de resucitar a la hija del rey, por lo cual se convirtieron en la fe cristiana el rey, su esposa y toda la provincia. A la muerte del rey, su sucesor Hirtaco quería desposarse con la princesa Ifigenia, de sangre real, pero como ésta había hecho voto de virginidad por consejo de San Mateo y perseveró en su propósito, mandó matar al apóstol al pie del altar donde estaba celebrando los santos misterios. Murió entonces celebrando la Santa Misa. La gloria del martirio coronó su carrera apostólica el día 11 de las calendas de octubre. Su cuerpo se trasladó a Salerno, siendo Papa Gregorio VII, a la iglesia dedicada a su nombre, donde hoy es objeto de devota veneración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida.